Bueno, una vez más, damos la cordial bienvenida a todos los participantes y agradecido una vez más al doctor Reader por la invitación, ¿no? El día de hoy vamos a acompañar con este curso llamado Innovación en en la gestión documental y archivos, ¿sí? Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para el día de hoy. La presentación vamos a pasar por alto porque ya el lector ya me presentó, pero sí vamos a mencionar los temarios a desarrollar. ¿Sí? El día de hoy vamos a desarrollar temario relacionado de innovación en la gestión documental y archivos. Vamos a ver los temarios vamos a definir qué es la gestión documental, ¿no? Vamos a ver un poquito los objetivos, el objetivo de la gestión documental, ¿no? Los procesos en la gestión documental, la innovación archivística, la transparencia en la gestión pública, ¿no? ¿Cuál importancia está cumpliendo la transparencia en la administración pública? ¿Verdad? Todo ello estaremos desarrollando el día de hoy. Ahora sí, voy a compartir mi primer PPT, ¿no? Un poquito para definir lo que son gestión documental, ¿no? Vamos a definir qué nos dice el concepto gestión documental. Nos dice que es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes en la planificación, procesamiento y manejo de la organización de la documentación producida, recibida por todos los sujetos o las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Entonces, podemos decir que la gestión documental, ¿no? Es el que involucra desde que nace la documentación. Acuérdense, la documentación son generados a través por las entidades públicas, privadas, ¿no? Pueden hacer en dos modalidades, ¿no? Aquellos que pueden ingresar a través de trámite documentaria en toda la administración pública, ¿no? Y también son generados por las unidades orgánicas. Las unidades orgánicas, en cumplimiento de sus funciones, generan los documentos de gestión. Entonces, se genera por dos modalidades la documentación, ¿no? Y al final son procesados, ¿no? Y pasan todo el ciclo vital de la documentación hasta su final. Entonces, la gestión documental nos dice, ¿no? Están orientados a la planificación, ¿no? Planificación quiere decir que cómo vamos a proyectar nuestra gestión documental desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Puede ser de un año, puede ser 2 años, puede ser 3 años y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver todo lo que son procesos, lo que son procesamientos y manejo de la documentación dentro de ese flujo de gestión documental desde que nace hasta el final, ¿no? Acuérdense, la documentación pueden hacer con documentos valor permanente, ¿no? Aquellos documentos valor temporal. Aquellos documentos que son valor permanente serán considerados documentos históricos. Acuérdense, hoy en día tenemos la resolución jefatural 107 del año 2023-AGN, donde que implementa que todas las administración pública deben implementar su archivo histórico, ¿no? Entonces quiere decir que, por un lado, también tenemos el decreto ley 19414. En uno de los artículos nos menciona que todos los documentos que han cumplido los 30 años deberán ser transferidos al Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la ley 19414 y por otro lado tenemos la resolución 107 de 2023, ¿no? Entonces, eh, con esto nos dice que todas las entidades públicas, acuérdense de la legislación archivística es de cumplimiento para toda la administración pública, entidades públicas, nos dice que tenemos que implementar nuestros archivos históricos, ¿no? Que mejor cada entidad debe implementarlo, ¿no? Esa es la norma que nos estaba quedando vacío, ¿no? Entonces, retomando la gestión documental, vamos a ver documentos desde que ingresa hasta su destino final, ¿no? Su destino final, documento de archivo, podría ser en dos modalidades. Aquellos documentos que son valor permanente serán conservados y serán transferidos al archivo histórico, que nunca serán eliminados. Aquellos documentos de valor temporal, ¿no? Son aquellos documentos que han cumplido el fin administrativo, contable, legal, que serán eliminados previo, previa evaluación, previo análisis del comité de valor documentos, ¿no? Entonces, teniendo todos esos procedimientos, la gestión documental ve en general todo el proceso, desde que nace la documentación hasta el destino final, ¿no? Entonces,
retomando sobre la definición de gestión documental, ¿no? Nos define desde el inicio hasta el final. Todo el flujo de proceso de gestión documental lo vamos a analizar, lo vamos a revisar relacionado a gestión documental. Entonces, quiere decir, resumiéndole todo lo gestión documental, nos dice que tenemos que la parte de gestión documental la enfoca desde el inicio hasta el final, ¿no? Viendo toda la parte que son si son propuestas para eliminación, serán eliminados a través del Comité de Valor de Documentos. Si son conservados o si son valor permanentes, serán conservados hasta su final. Pero al margen que se han transferido el archivo central, archivo histórico, mejor dicho, deben implementarse. Acuérdense, los documentos históricos son documentos emblemáticos, documentos, la memoria de la institución, documentos que nunca serán eliminados, documentos que serán de consulta frecuente para la institución, que formará parte de la memoria de la institución, ¿no? Entonces, qué mejor que hoy en día ya están implementando muchas entidades públicas en sus repositorios del archivo histórico. Y también tenemos los objetivos de los archivos de gestión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Una vez que ya tenemos planificado, una vez que ya hemos organizado nuestro documento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta gestión documental? ¿Para qué nace? ¿Para qué sirve, no? Uno de ellos es el diseño de la normalización de documentos. Acuérdense, hoy en día ya están estandarizando algunos procedimientos técnicos a nivel de las entidades públicas, ¿no? Que mejor la institución podría implementar una directiva de estandarización netamente exclusiva. Acuérdense del ente rector, que es el Archivo General de la Nación, da alineamientos generales, ¿no? Generales para todo el sector público, pero sin embargo, cada entidad pública tiene particularidades diferentes, ¿verdad? Sea por capacidad del personal, sea capacidad presupuestal, sea capacidad de generación de documentos, ¿no? Por diferentes lados tiene diferentes funcionalidades y por lo tanto es recomendable que esté estandarizado algunos procedimientos que mejor se podría hacer todos los procesos técnicos archivísticos. ¿Qué más? Ese es uno de ellos. El otro es evitar la creación de documentos innecesarios, ¿no? Los duplicados, ¿no? La presencia de versiones caducados, ¿no? Entonces, este gestión documental lo va a identificar, ¿no? Aquellos documentos, no sé si se acuerdan cuánto de ustedes, me acuerdo cuando una resolución salía, sacaban una copia y distribuían a todas las unidades orgánicas, en especial a los directores, y que nunca faltaba hacer la entrega al órgano de control interno, ¿verdad? ¿Cuánto ustedes han hecho? ¿Cuánto de nosotros hemos hecho ese trabajo de distribuir una copia de una resolución a todas las unidades orgánicas, incluido el órgano de control institucional, el famoso OSI, ¿verdad? Entonces, hoy en día, esa información es todo digital, virtual, ¿verdad? A través del correo electrónico o muchas veces tienen el correo intranet, ¿no? Entonces comienzan a compartir todo el formato digital. Entonces, ¿cuánto estamos ahorrando el papel? ¿Verdad? Entonces, yo me acuerdo una de las visitas que siempre los especialistas de archivos hacemos la visita, los archivos de gestión, entonces muchas veces nos encontramos con esa copia de documentación y al final toda esa documentación van a terminar en el archivo central, porque acuérdense, toda la documentación que se genera debe ser transferida al archivo central para su evaluación y análisis y su posterior puesta en servicio de los ciudadanos, tanto para los usuarios internos como para los usuarios externos. Entonces, nos dice que debemos evitar la creación de documentos innecesarios, ¿no? Los borradores, había memoria, entre otros, ¿no? Debemos tener ya documentos estándares que no debe ser duplicado. ¿Qué más nos dice? Simplificar los procedimientos. Acuérdense, hoy en día la Secretaría de Gobierno, Secretaría Gestión Pública, está implementando está simplificando varios procedimientos, está simplificando y a la vez estandarizando algunos procedimientos en todo el sector público, ¿no? Entonces, esa simplificación también nos ayuda a nosotros porque de lo contrario, también es parte de la gestión documental porque reduce la creación de volumen de la documentación. Y también nos dice, controla el uso y circulación de los documentos. Acuérdense, hoy en día
la documentación que circula en original es alto riesgo, ¿verdad? Mientras que esa información, esta documentación sea reducido, sea controlado o sea digitalizado, entonces tenemos alta probabilidad que la documentación no será extraviado, adulterado, algunas alteraciones que puede sufrir en el transcurso que circulan por diferentes áreas. Mientras que la documentación está digitalizada, lo podemos dar el servicio a las cuantas veces que nos solicita y a la vez puede estar en disposición de todos los usuarios internos y también para los usuarios externos que diariamente nos solicitan. ¿Qué más tenemos? Continuamos con los objetivos de la gestión documental, ¿no? Tenemos que la documentación debe estar organizada, ¿no? Organizar, clasificar, ordenar y describir los documentos para su adecuada administración y puesta al servicio de la ciudadanía y la toma de decisión de los funcionarios. Mientras que nuestra documentación esté organizada correctamente, clasificado y descrito, ¿no? Nos facilitará la administración de ello, pero sin embargo, si no lo tenemos un cuidado adecuado, una buena, mala administración, entonces poco o nada nos ayudará, no solamente para la ciudadanía, sino para los usuarios, ¿no? Y lo más importante, para la toma de decisión de los funcionarios. Muchas veces los funcionarios que asumen nuevas responsabilidades tienen que sustentar, tienen que argumentar a base de qué va a tomar las decisiones. ¿Verdad? Entonces, mucho el sustento técnico, sustento especializado de las áreas técnicas especializadas, ¿no? Depende mucho de los informes técnicos, va a opinar. Una mala decisión puede, puede alterar alguna información sobre el destino de la institución, ¿no? De la persona, del director primero, del especialista, ¿no? Y por qué no decir del titular de la entidad, ¿no? Entonces, es correcto, una buena, correcta organización de la documentación les va a ayudar no solamente a los especialistas del archivo, sino al director o directora que está a cargo de toma de decisiones y que mejor la ciudadanía, los usuarios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido usuarios? ¿No? Muchas veces nos quejábamos cuando la documentación no nos entrega la información completa o no nos entrega en el plazo adecuado, ¿verdad? Cuánto nosotros hemos sido. Entonces, esta la organización, la clasificación, si la documentación viene organizada desde la unidad orgánica donde generó los documentos, entonces nos va a facilitar la toma de decisión, nos va a facilitar el inventario, nos va a facilitar la transferencia, nos va a facilitar, ¿no? La parte de descripción de los documentos. Entonces, también nos dice la conservación y protección de los documentos archivo, ¿no? Y a la vez también tenemos que garantizar, ¿no? Los especialistas en archivo tenemos que garantizar la conservación y protección de los documentos y al margen la frecuencia de los servicios. Acuérdense, la razón de ser de archivo es el servicio, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos que garantizar la conservación y protección, ¿no? Como especialista en archivo, y por otro lado tenemos el acceso a la documentación, ¿verdad? La frecuencia de servicios que solicitan. Entonces, por ambos lados tenemos que analizar. Por un lado tenemos que garantizar la conservación y protección y por otro lado tenemos que ver el acceso a la información pública o el acceso a la documentación de lo que solicitan diariamente los usuarios. Y también finalmente tenemos que asegurar, ¿no? Asegurar la disponibilidad de documentos, ¿no? Los documentos están disponibles, están completos, ¿no? Muchas veces han sido retirados, ¿no? O posiblemente no han podido identificar correctamente las series documentales, están incompletos, ¿no? Entonces, todos esos datos tenemos que ver, es uno de los objetivos de la gestión documental, la documentación tiene que estar íntegra. Y también en la parte de valoración, la valoración documental y la selección y la propuesta de aquella documentación de valor temporal también es importante. Así como generamos la gran cantidad de documentación diariamente, tenemos herramientas, tenemos directivas, tenemos lineamientos para racionalizar la producción documental.
Si no lo racionalizamos la producción documental, posiblemente vamos a tener un colapso de la infraestructura, ¿no? Mientras que tengamos racionalizado la producción documental, mientras que tengamos identificado la serie de documentales, posiblemente vamos a facilitar la administración de documentos de archivo. De ahí pasamos la parte del proceso de gestión documental, ¿no? Este proceso de gestión documental vamos a ver desde un punto de vista de administración. Acuérdense, cuando hablamos de la planificación, ¿no? Nos estamos refiriendo a la proyección, ¿no? Las actividades que vamos a hacer durante el año. Normalmente, en la administración pública, según la legislación archivística, nos dice anualmente que debemos presentar nuestro plan de trabajo, ¿no? ¿Qué consiste el plan de trabajo? El plan de trabajo consiste en la elaboración de las actividades que vamos a hacer durante el año, ¿verdad? Entonces, dentro de la planificación tenemos todas las actividades que vamos a hacer durante el presente año de 2024, ¿no? Todas las planificaciones, todo lo que son dentro de planificación, vamos a ver cuántas directivas vamos a elevar, cuántas eliminaciones vamos a realizar, cuántas capacitaciones vamos a realizar, ¿no? Y cuántas visitas a los archivos vamos a realizar, ¿no? Si vamos a elaborar nuestro programa con documentos, entre otros, ¿no? Dentro de planificación tenemos toda esa lista de actividades para proyectarnos. Una vez que tengamos la lista de actividades, vamos a priorizar. ¿Cuáles son prio- priori- ¿Cuáles son las actividades a priorizar? ¿No? Entonces podemos aprovechar dependiendo la necesidad de ¿no? Si posiblemente si lo tienen directivas, entonces hay que capacitarlo, hay que implementarlo. Si no tienen directivas, entonces hay que elaborar directivas y posible inducción e implementación en el personal y así podemos proyectar nuestras actividades relacionadas con planificación. Una vez que terminamos la fase de planificación, entramos la parte de producción. En caso de producción, tenemos la producción documental que se hace en todas las unidades orgánicas y a la vez que se recibe los documentos que ingresa a través de la oficina Atención Ciudadano, Gestión Documental, ¿no? Una vez que tengamos la producción, tenemos que ver el parte gestión y trámite, ¿no? En relación al trámite, ¿no? Acuérdense, todos los documentos que que ingresa por mesa de partes, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Uno de ellos es que tiene que estar su nombre, apellido del solicitante, domicilio, ¿no? Teléfono, correo, ¿no? Y el asunto que le está solicitando, ¿no? Entonces, teniendo todos esos datos, ¿no? El siguiente paso es generar su ingreso y dar su ingreso correspondiente y derivar a las áreas correspondientes. Entonces, todo ese proceso de gestión tiene que estar monitoreado, tiene que estar monitoreado y a la vez eh, tiene que acompañarlo hasta el proceso final. Todo documento que ingresa a través de mesa de partes, que son solicitados por un usuario, tiene que tener una respuesta, sea una respuesta positiva o negativa, ¿no? Salvo que algunos que son aprobación automática, ¿no? Al margen de ello también cuando tienen la opción, todas las entidades públicas tienen la opción de hacerlo verificación posterior, ¿no? Verificación posterior quiere decir que has presentado una declaración jurada, has hecho algunas indicaciones y la entidad tiene potestad de visitarle, constatar si esas declaraciones juradas que usted han hecho, han firmado, es correcto, es viable, ¿verdad? Entonces, tanto en el trámite como en la gestión, ¿no? Ese es el proceso que permanece toda la evolución de la documentación hasta la emisión de una resolución y una respuesta, ¿no? Y muchos documentos pueden ser también observados. Es válido, ¿sí? Es válido porque en muchos de los casos de los expedientes técnicos, algunos procedimientos que requieren algunos pasos o requisitos especializados, ¿no? Ejemplo, uno de los expedientes técnicos posiblemente no puede llevar firma de algún especialista en la materia, entonces también observado, o puede ser que le falta algún informe técnico adicional, también es observado, válido. Entonces, todo eso ve en la parte de trámite, gestión, parte de gestión. Una vez que termina la parte de gestión y trámite, viene la parte de organización, ¿no? Tenemos que organizar nuestra documentación, ¿no? En orden
en orden cronológico desde la fecha que ingresa, que pasa por diferentes áreas y a la vez también van foliando, ¿no? Toda la documentación que va generando tiene que estar sumando a la folio. Ejemplo, el documento ingresó con 5 folios a través de mesa de partes, ¿no? Pasa, genera hoja trámite, pasa a las áreas correspondientes, van generando 6 folios, el área correspondiente recibe, deriva al área especialista de un técnico especializado en la materia, el especialista emite un informe, posiblemente es un informe técnico, genera 4 folios, entonces era 6 folios, aumentamos 4 folios, 10 folios, sucesivamente van aumentando la cantidad de compaginación, la foliación, ¿no? Y a la par viene la parte de organización. Entonces, toda esa evolución de la gestión documental tiene que estar foliado hasta el último documentos que salen. Muchas veces sale con una resolución o también puede ser aprobación automática y quedaría allí. Una vez que terminamos la parte de organización, pasamos a la fase de transferencia. No todos los documentos que se generan se quedan en los archivos gestión. Acuérdense, los archivos gestión están distribuidos en todas las unidades orgánicas. ¿Sí? Todas las unidades orgánicas es equivalente de archivo gestión, ¿no? Muchas veces los archivos gestión, las unidades orgánicas son espacios reducidos, ¿verdad? Entonces, de preferencia, una vez que termina el año, ¿no? Si esos documentos que ya han sido finalizados, han sido subsanados, han sido la respuesta adecuada, sea positiva o negativa, o ya salió una resolución, entonces esa resolución tiene que ser notificada. Si no hay una apelación o es bajo consentimiento que no va más el procedimiento, entonces la siguiente fase es la transferencia. ¿Sí? Todos los documentos finalizados, ojo, es una de las reglas para la transferencia, que el expediente debe estar finalizado. No hay forma de hacer la transferencia de documentos de un nivel de archivo, en especial al nivel de archivo gestión, al archivo central, que el documento esté pendiente por resolver, ¿no? Una vez que tengamos organizado, ya podemos hacer la segunda fase, que es la transferencia, ¿no? La transferencia de documentos normalmente se hace de un nivel de archivo gestión al siguiente nivel archivo central. Y muchas entidades públicas tienen su archivo periférico, ¿sí? Entonces, del archivo gestión a archivo periférico. Pero gran parte de la entidad pública tiene archivo gestión y archivo central, ¿no? Acuérdense, el archivo central, como su nombre mismo dice, es el que centraliza toda la documentación que genera en todas las unidades orgánicas de una institución pública, ¿correcto? De ahí vamos la parte de disposición, ¿no? Cuando entramos parte de disposición, estamos a disposición tanto, ¿qué disposición lo vamos a hacer a la documentación? ¿No? Entonces, ahí entra la fase de evaluación, la valoración documental, ¿no? Entonces, si entra la fase de la valoración documental, estamos hablando de los valores de los documentos. ¿Qué valores vamos a tener? Vamos a darlo, mejor dicho, a la documentación, ¿no? Puede ser documentos de valor temporal, ¿no? Son aquellos documentos que han cumplido el fin administrativo, contable, legal, que serán presentados para la propuesta de eliminación. Y otros documentos que son valor permanente, que serán transferidos al archivo central, no archivo histórico, mejor dicho, esos documentos que nunca van a ser eliminados. Entonces, una vez que tengamos ya definidos los valores de documentos, ¿no? Vamos a brindar servicio archivístico, ¿sí? Gran parte de los documentos de valor permanente siempre van a estar sujetos a la disposición, primero de los usuarios internos y segundo para los usuarios externos que solicitan. ¿Qué más? También vamos a ver lo que es en parte la preservación a largo plazo, ¿sí? Acuérdense, hoy en día la preservación a largo plazo a nivel Perú sigue siendo en soporte papel, ¿sí? Tenemos hoy en día el marco legal, ¿no? Para digitalización de documentos con valor legal y nos da facultad que podemos, una vez que digitalizamos nuestro documento de valor con valor permanente, valor legal, mejor dicho, ya podemos hacer nuestra eliminación, ¿sí? Tenemos un marco legal, pero sin embargo, no hay todavía, no lo están haciendo hasta la fecha. Hay muchas entidades públicas que tienen en dos formatos. Tienen formato soporte físico
y en el formato digital, y ambos siguen conservando. Pero al margen que tenemos herramientas, tenemos marco legal a la propuesta de eliminación, ¿no? Entonces, aún todavía hay una desconfianza, ¿no? Si por haber falla sistema, si el servidor se borra, ¿no? Aún todavía nos falta entrar en la cultura era digital. Nos cuesta, pero poco a poco vamos a entrar a era digital, ¿no? Entonces, hoy en día, en toda la administración pública, gran parte de las entidades tienen en dos soportes. Por un lado tenemos soporte digital, digitalizado con valor legal, y la otra parte, documento en físico, ¿no? Pero poco a poco ya van a concientizar y van a ver también ver también la durabilidad, ¿no? La preservación a largo plazo, ¿no? Entonces, ese es el factor que muchas veces no están eliminando documentos físicos, ¿no? Porque aún todavía tienen temor de perder la información, ¿verdad? Entonces, prefiero que esté en documento físico, pero eh, en la parte digital voy a tener como medida prevencional. Pero, sin embargo, tenemos el marco legal donde que faculta a todas las entidades públicas, la administración pública, puede hacer esa conversión, ¿no? Pero, sin embargo, hoy en día aún todavía no estamos 100% seguros si nos va, cuánto tiempo nos va a garantizar, ¿sí? Esta digitalización, cuánto tiempo nos va a garantizar, ¿no? Vamos a tener acceso permanente, no va a tener alguna falla técnica, ¿no? Estas son las preguntas que aún se hace para poder conservar este documento, ¿no? Pero hoy en día sí y la están dando alto porcentaje de la administración pública, ya están implementando todo lo que son las firmas digitales, los expedientes electrónicos y así sucesivamente, y poco a poco vamos concientizando, y a la vez también hay que ver la parte de la época de la pandemia, ¿no? En la pandemia sí o sí nos han obligado prácticamente contra nuestra voluntad de implementar, presentar nuestros documentos a través de mesa de partes virtuales, ¿verdad? Entonces esto no había antes la pandemia, pero sin embargo ya estaban implementando. La Secretaría de Gobierno Digital ya venía implementando el modelo de gestión documental. ¿Qué más tenemos? La valoración documental, ¿no? Una vez que entramos a la fase de valoración, vamos a ver qué documentos vamos a tener de los valor permanente, valor temporal, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son los documentos valor temporal y cuáles son los documentos valor permanente? Nosotros los llamamos aquí los documentos valor temporal, aquellos documentos como el caso de correspondencias. Acuérdense, cuando hablamos correspondencia estamos hablando los oficios, memos, cartas, tanto los oficios emitidos como los documentos oficios recibidos, memos, informes, ¿no? Todos ellos son serie documental correspondencia, ¿no? También llamado documento de gestión administrativa. Esta serie documental es gran parte o todo está destinado para ser eliminado, ¿no? Una vez que cumple el factor, el proceso, el fin administrativo contable, ¿no? ¿Qué son los documentos de valor temporal? Son aquellos documentos que nunca van a ser eliminados. Ejemplos, ¿cuáles son? Legajo personal. El legajo personal son documentos de valor temporal, valor permanente que nunca serán eliminados. Ese es uno. ¿Qué más tenemos? Las planillas de pago, ¿sí? Las planillas pago que nunca van a ser eliminadas. ¿Qué más? Boleta de pago, boleta de pago. ¿Qué más? Algunos expedientes emblemáticos, ¿no? Dependiendo de la institución, ¿no? Vamos, caso de una institución emblemática, ¿no? No pueden eliminarlas. Vamos, caso de las obras emblemáticas que hoy en día el gobierno está construyendo o la han construido anteriormente, ¿no? Son expedientes técnicos que nunca deben ser eliminados porque mañana más tarde, cuando van a refaccionar, cuando quieren reconstruir alguna ejecución de las obras, siempre van a acceder a los planos y por lo tanto no hay forma de eliminar los expedientes, ¿no? Y así sucesivamente una lista de documentos que nunca van a ser eliminados. Sí, las resoluciones, ¿no? Las resoluciones, tanto resoluciones ministeriales, resoluciones secretariales, resoluciones de alcaldía, ¿no? Así sucesivamente las resoluciones directorales, ¿no? Son documentos que tienen valor permanente que nunca serán eliminados. Ellos formarán parte del archivo histórico.
¿no? Esos son aquellos documentos, algunos documentos que he mencionado, pero hay más. Hay una lista de documentos, pero como ejemplo le estoy mencionando una de las documentos que forman parte de valor permanente y temporal que serán conservados según su necesidad del servicio de la entidad, ¿no? Ese es prácticamente el proceso de gestión documental, ¿no? Ese circuito, todo ese flujo, ¿no? Se desarrolla lo que son gestión documental. Ahora vamos a ver la fase ciclo vital de los documentos, ¿no? Una vez que hemos desarrollado el proceso de gestión documental, vamos a ver la parte ciclo vital, ¿no? El ciclo vital de la documentación es el proceso que evalúa desde la fase activa, semiactiva y fase inactiva, ¿no? Más conocido como archivo gestión, archivo central y archivo histórico. Son tres fases que todo documento, de algunos documentos que deben pasar, ¿sí? En la primera fase, el archivo gestión, todos los documentos se van a pasar. En la segunda fase, el archivo central, aquí viene la fase control, fase valoración, ¿no? Aquí va a haber un filtro, qué documentos pasa para el archivo central y qué documentos se quedan en archivo central para la propuesta de eliminación. Aquellos documentos que pasan al archivo histórico son documentos de valor permanente, que ya lo hemos mencionado, algunos de ellos, pero hay más, ¿no? Y otros se quedan al archivo central para la propuesta de eliminación que será presentado al comité de valor evaluador de documentos. ¿Sí? Entonces, esta fase del ciclo vital de los documentos es importante que ustedes conozcan para que puedan ver cómo va a circular la documentación durante su evolución desde que nace hasta su final, ¿no? Entonces, dentro de los valores primarios tenemos los documentos administrativos, legales, fiscales y académicas, entre otros, y valores secundarios, lo llamamos documentos históricos, serán documentos culturales, científicos, históricos que nunca serán eliminados. Y vamos a ver en la fase de los procesos de gestión documental, ¿no? Primera fase, vamos a ver la parte producción, lo que se generamos, ¿no? Acuérdense, no solamente generan documentos empresas, en grandes empresas o instituciones públicas, también generamos nosotros como persona natural nuestros documentos, ¿verdad? Nuestros documentos personales, ¿verdad? Las capacitaciones que ustedes están haciendo son documentos personales que ustedes van a tener, la certificación, ¿no? El DNI, partida de nacimiento, certificado de estudio, el título, sucesivamente son documentos que nosotros generamos como persona, como título personal, ¿no? Así como generamos nuestros documentos, las instituciones públicas privadas generan, pero en grandes cantidades, porque tienen funciones asignadas cada institución pública, ¿verdad? Entonces, parte de producción documental, ¿no? Generamos nuestros documentos, generamos tanto las instituciones públicas como privadas, ¿no? En la parte de segunda fase viene la parte de recepción, ¿no? Acuérdense, nosotros presentamos nuestros documentos ante las entidades correspondientes solicitando una petición, un pedido, ¿no? Pueden solicitar, ¿no? Licencias de autorización, ¿no? Pueden solicitar una municipalidad, ¿no? Pueden solicitar, ¿no? Una constancia de trabajo, cuando nosotros hemos trabajado en una entidad X, ¿no? Y así sucesivamente, y las entidades van recepcionando estos documentos y van generando y dando también una respuesta a la solicitud que uno presenta. Como tercer punto tenemos la parte de distribución. Todo documento que se recibe son distribuidos a las diferentes unidades orgánicas. No se queda ningún documento en la oficina receptora de documento, como conocido como mesa de partes. Todos los documentos que recibe son de preferencia, son distribuidos el mismo día a todas las áreas correspondientes, ¿sí? No hay documento que debe quedarse hasta el día siguiente, salvo aquellos documentos que han incumplido o no tienen alguno de los requisitos, ¿no? Falta de un sello, falta un comprobante de pago o falta un documento adicional, ¿no? Pero sin embargo es el último día de plazo para su presentación, entonces no se procede a recepcionar, se procede sello 48 horas y donde que el usuario
tiene un 48 horas para que pueda regularizar. Al margen que la documentación aún no cumple con los requisitos, pero sin embargo le da un plazo de 48 horas. Entonces, todas esas documentaciones que ingresan todas las unidades orgánicas a través de la recepción documental son distribuidos el mismo día, salvo aquellos documentos muchas veces yo he tenido la oportunidad de trabajar en una institución y posiblemente es un último día de plazo de presentar su documento y cuando salimos la puerta tenemos una inmensa cola para poder atenderlo. Entonces posiblemente vamos a terminar a atender las 6 de la tarde, 6 de la tarde, 7, 8 de la noche. Muchas veces hemos terminado hasta las 9, ¿eh? Yo me acuerdo de una entidad pública, no sé si cuántos de ustedes han hecho cola en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Antes tenían la obligación de todos empleador en la administración pública, aquellos que pertenecen al régimen de actividad privada, decreto legislativo 728, y toda la administración privada tenía la obligación de presentar su contrato de sus trabajadores ante el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Tenía, una vez que firma el contrato, tenía un plazo de 15 días. No sé cuántos de ustedes han presentado ese contrato y justo la quincena teníamos una cola toda la avenida de Salaberry y terminaba muchas veces 9 de la noche, 10 de la noche, 2 de la noche. Entonces, salvo esos documentos, no se habrán enviado el mismo día. ¿Por qué? Porque las unidades orgánicas trabajan hasta las 4:30, hasta las 5. Este es el horario top. De ahí ya no más reciben, se van. Entonces, casos especiales sí se entregan el día siguiente porque son documentos que tenemos que recepcionar. A toda la cola tenemos que atenderlo, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día hay varias, ya están implementando, ¿no? Ya están innovando la aplicación de la tecnología, entonces están simplificando que la presentación ya no es física, muchas veces la están presentando virtualmente y ya la está reduciendo el espacio, tiempo y costo, ¿verdad? El 4 trámite, ¿no? El trámite que tiene que circular documentación dentro de las entidades. El trámite, ¿cuánto tiempo demora? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Cuántos son los plazos que hay que responder? Y algunas solicitudes son de aprobación automática, ¿no? Es solamente con la presentación cumple los requisitos presentas y ya estás aprobado, ¿no? Todo eso tiene que estar estipulado en el texto único procedimiento administrativo, el famoso TUPA, ¿verdad? Ahí establece los requisitos, los procedimientos, los plazos, los costos y las áreas donde están siendo dirigidas esa documentación, ¿no? Todo el personal de la atención ciudadano trabaja a base del texto único procedimiento administrativo. Es allí donde están los requisitos, los procedimientos, el área a quién está dirigido, los costos y todos los demás que desean, que debemos presentar cuando solicitamos algún procedimiento que está detallado en el famoso TUP. ¿Sí? Tenemos el punto 5, la organización, ¿no? Acuérdense, una vez que finaliza todo el trámite, debemos organizar nuestra documentación. Tiene que estar foliada nuestra documentación, tiene que estar identificado la serie documental, tiene que estar ordenado, tiene que tener su inventario para su posterior transferencia al archivo central. Porque si no tenemos una correcta organización, si no tenemos los inventarios registro correspondientes, poco o nada la vamos a ayudar en la parte de servicio, en la consulta, ¿no? Este cuaderno, mejor dicho, este inventario lo va a servir tanto para las unidades que van a hacer su transferencia al archivo central y como las unidades que están haciendo envío de la documentación, porque ahí van a tener el inventario detallado de toda la documentación que están enviando. Mientras que el documento está más detallado, mejor control tanto para el archivo, será mejor control tanto para el archivo central como para el archivo que está remitiendo. Entonces, cuando va a requerir alguna consulta, inmediatamente va a recurrir a su inventario y inmediatamente le estará respondiendo. Acuérdense, el ciudadano, el usuario muchas veces no se acuerda del número expediente, ¿no? No se acuerda, algunos sí se acuerdan, le va a facilitar el número expediente y otros casos no se acuerdan. Entonces tenemos que tener algunos datos importantes como número, razón social, nombres, apellidos, número expediente, el asunto, año, fecha, entre otros datos, ¿no? Mientras que estamos más datos, mejor va a ser la ubicación de la documentación. Mientras que el documento está muy general, difícil
o vamos a demorar más tiempo en la ubicación, ¿sí? Tanto para el usuario solicitante como para el archivo de la unidad donde que la documentación está conservada. ¿Qué más tenemos? La parte del número 7, la conservación, ¿no? Acuérdense, tenemos que garantizar la conservación documental porque es parte del patrimonio documental de la institución y la memoria en la institución y por lo tanto tenemos que tener una buena infraestructura, ¿no? Donde tiene que cumplir ciertas características específicas para conservar el documento de archivo. Acuérdense, el documento de archivo, los repositorios, los áreas donde conservamos, tiene que ser exclusivamente para documentos de archivo, no puede ser otras herramientas de trabajo u otros materiales que no sean documentos de archivo. No es un almacén, ¿sí? Muchas veces confunden con el archivo con almacén, son totalmente diferentes. Una cosa es almacén central y otra cosa es archivo central, ¿sí? Son dos áreas diferentes que no tiene por qué confundirse, pero muchas veces confunden, lo tienen, almacén, archivo, los dos, ¿no? Pero no lo correcto, lo recomendable no debe ser. ¿Qué más tenemos? Parte final, la disposición final de la documentación, ¿no? En la parte de disposición final, nosotros vamos a ver qué valores tenemos. Si es un valor permanente, tenemos que garantizar la parte de conservación, la integridad física de la documentación, pero si es un documento de valor temporal, estaremos presentando a la propuesta de eliminación al comité de valor de documentos para que el comité pueda revisar, evaluar nuestra propuesta, si es procedente, ¿no? Se aprueba la propuesta de eliminación, si hay algunas observaciones que puede tener alguno de los miembros, ¿no? También se conserva la documentación. Listo, ahí entramos la parte innovación. Terminamos la fase parte gestión documental, ahora entramos la fase lo que es innovación. ¿Sí? Si hay ronda de preguntas, vamos a hacer al final, por favor, si ustedes tuvieran alguna pregunta, se van anotando para que pueda hacer la consulta al final de la sesión. Vamos a dejar unos 10 a 15 minutos para poder absolver todas las preguntas que ustedes pueden hacer. Ahora entramos a la parte de innovación, ¿no? Entonces, acuérdense, la innovación nos dice que es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, los procesos o servicios nuevos o mejoras que el mercado reconozca y valore. Por lo tanto, la innovación no es añadir mayor satisfacción tecnológica a los productos, sino estos se adapten al mejor de las necesidades del mercado, es decir, que estos satisfacen a la mejor las necesidades del usuario final, ¿no? Este es uno de los conceptos, nos dice la innovación, ¿no? Pero acuérdense, la innovación tiene que estar permanente, no solamente en archivo, ¿no? En innovación empresarial, ¿no? Innovación en las entidades públicas, innovación en nuestro archivo, innovación en los procesos, ¿no? La innovación siempre tiene que estar permanentemente. Si no innovamos nuestros productos, nuestros servicios, ¿no? Entonces, posiblemente, eso pasa en privado practican bastante la innovación, la creatividad, ¿no? Incluso promocionan, ¿no? En sector público un poquito nos amarra porque tenemos que estar sujetos a las normas ya establecidas, ¿no? No podemos hacer ni más ni menos de lo que la norma nos dice, ¿verdad? En cambio, eso trasladamos al lado empresarial, al lado privado. En el lado privado hay más libertad, ¿no? Más libertad para poder hacer la innovación, la creatividad. Pero sin embargo, eso no nos quita que nosotros podemos implementar alguna innovación, creatividad en nuestro archivo. Muchas veces nos quejamos parte de limitación presupuestal, ¿verdad? Entonces, hoy en día ya podemos hacer nuestros requerimientos. Las capacitaciones que ustedes están haciendo, gran parte de ustedes son encargado de archivo central, archivo gestión, ¿no? O directores de alguna de las áreas. Entonces, ustedes tienen esa herramienta, ¿no? Para poder hacer requerimiento de capacitación, ¿no? Muchas veces ustedes están capacitando por su cuenta hoy en día, ¿no? Entonces, ustedes van a tener un panorama general sobre lo que son innovación archivo, ¿verdad? Entonces van a tener algún requerimientos, posiblemente algún sustento legal para que ustedes puedan requerir alguna implementación de sus archivos. Entonces, es parte, ¿no? Con tus clases,
sucesivamente otras clases que ustedes están asistiendo, posiblemente van a empezar a innovar sus archivos, ¿verdad? A veces sin generar algún costo adicional a la institución, ¿no? Hay muchas actividades que ustedes pueden innovar ese archivo, ¿no? Supongamos uno de ellos que podemos hacer es la creatividad en la innovación, es la parte tapas y contratapas, ¿no? De los archivos de palanca, ¿no? Muchas veces lo sacamos de ahí, las tapas contra tapas, pero sin embargo, otras entidades lo mandan comprar por millares de tapas contra tapas para hacer nuestro paquete, ¿verdad? Es uno de los tips que le hacemos sin generar costo adicional a la institución, ¿sí? Lo hacemos y ustedes lo hacen, y muy bien, ¿eh? Muy bien lo están haciendo y así sucesivamente tenemos una lista de innovación creatividad que podemos hacer en nuestros archivos sin alterar el presupuesto asignado. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? También nos dice la innovación, ¿no? Cuando hablamos de innovar, ¿de qué estamos hablando? Nos hacemos la pregunta, ¿no? Resulta complicada dar una única definición de innovación, dado que se puede atender en diferentes maneras, ¿no? Innovar es algo nuevo, es aportar algo nuevo, una novedad, ¿no? A un desconocido y un determinado contexto, ¿no? Entonces, innovar es aportar algo nuevo, ¿no? Una novedad, también introducir o modificar adecuadas de los ya existentes, transformar una idea en un producto vendible o nuevo o mejorarlo en un proceso industrial, un nuevo método de organización, ¿no? Entonces, caso de parte de la organización, relacionamos nuestro archivo, ¿no? Entonces, supongamos en la parte archivística, la innovación es, antes la hacíamos la organización orgánica funcional. Hoy en día la organización de documentos se basa en procesos, ¿no? Acuérdense, los procesos tienen una trazabilidad, pero cuando son orgánica funcional, muchas veces la estructura orgánica cambia, ¿verdad? Cada cierto tiempo, a 2 años, 3 años, la estructura orgánica cambia. Entonces, nuestra organización, si la hacemos orgánica funcional, ¿no? Cambia, estaría sujeto al cambio. Pero cuando hacemos nuestra organización a base de los procesos, ¿no? Al margen que las áreas que pueden cambiar, el proceso continúa. El servicio, ejemplo, área de recursos humanos, ¿no? Muchas veces lo ponen en nombre gerencia de recursos humanos, oficina del personal, gerencia de talento humano, gerencia de potencial humano, ¿no? Diferentes nombres lo ponen, pero sin embargo sigue siendo, la razón de ser es la administración de recursos humanos, ¿verdad? Al margen que pueden poner diferentes nombres, pero sigue siendo su proceso que es la administración del área de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente van cambiando las áreas, pero sin embargo, las funciones, el proceso aún sigue continuo, ¿no? Uno de los procesos del área de recursos humanos es el reclutamiento del personal, ¿verdad? Ese reclutamiento, al margen que pasen diferentes nombres, sí que va a cumplir esa función. Al margen que pertenezca a la oficina de administración, a la Secretaría General, al margen cuál área que pertenece, pero el proceso de reclutamiento va a continuar. El legajo personal va a continuar. Administración de planillas va a continuar. Entonces, estos son los procesos que hoy en día, la parte de innovación archivística, estamos recomendando que la organización de documentos tiene que ser a base de los procesos. Muchas de las entidades públicas ya tienen el famoso MAP, manual de procesos, ¿sí? Y están implementando y ya cuentan, mejor dicho, ya cuentan con aprobada una resolución y los procesos también ya tienen identificado, los procesos estratégicos, los procesos soporte, los procesos misionales, ¿no? Entonces, todo ese proceso ya está definido, entonces una de las innovaciones que estamos haciendo en la archivística es que deben hacer todos a base de los procesos, para evitar ejemplo, cuando estamos a punto de culminar ya está listo para presentar nuestra propuesta del programa control archivístico, ¿no? El famoso PCDA, se cambia la estructura orgánica y baja todo el proceso a foja cero.
Pero este programa con control de documentos archivísticos, si lo hacemos a base de procesos, al margen que cambie la estructura orgánica, va a continuar, ¿verdad? Entonces, hoy en día, recomendable es la organización de documentos a base de los procesos. Entonces, esa es ahora la innovación que está tomando la archivística para poder aplicar la organización. No solamente es orgánica funcional, de acuerdo a estructura orgánica, y segundo, en la parte de funciones. Pero mañana más tarde, de aquí 2 años, un mes, una semana, cambia las funciones. ¿No? Administración pertenecía a Secretaría General pertenecía a Recursos Humanos. Entonces, todo el proceso toda la organización que hemos hecho se modificó. Entonces, una vez más, recomendamos a partir de la fecha o de lo que posiblemente ustedes ya están trabajando, recomendamos que la organización de documento se debe hacer a través de los procesos. Ya muchas veces los procesos ya lo tienen identificado. El área de la oficina de planificación y presupuesto ya lo han identificado sus procesos, ¿sí? Entonces, a base de esos procesos hay que implementar, hay que trabajar. Es una de las innovaciones que hoy en día la archivística está tomando bastante con fuerza para poder implementarlo, ¿no? Y esos procesos están siendo certificadas, mejor dicho. Acuérdense, hay muchas entidades públicas en especial están entrando bastante con fuerza en la implementación de sus procesos, en la certificación de sus procesos, ¿no? Vamos ejemplo, una de las municipalidades, ¿no? Ya quieren contar con su certificado, con una norma certificada con un ISO, todo lo que son de emisión de licencia de funcionamiento. ¿Sí? Porque de lo contrario, si no tiene certificado su licencia, ¿no? Van a modificar los procedimientos, van a modificar los requisitos, entonces va a estar sujeto a cambio. Pero cuando su proceso ya está certificado, ¿no? No hay forma de cambiarlo, o sea, tiene que continuar todo eso, porque ojo, para poder la certificación tiene que pasar varias fases, varias auditorías, ¿no? Basta que haga una modificación sin la aprobación de la empresa certificadora, pierden la categoría de la certificación. Y acuérdense, anualmente ellos están sujetos a la evaluación de la evolución, el cumplimiento de los objetivos, las metas establecidas, ¿no? Por eso muchas de las entidades públicas no necesitan que el jefe institucional sepa cómo conducir la institución, ¿no? Muchos de ellos ya tienen certificado, entonces cuál sea el director jefe o el presidente que entre, ellos ya tienen que seguir la certificación. Muchos ya tienen su plan de aquí 10 años, 20 años, 50 años, ya tienen proyectados, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es continuar ese proceso, ¿no? Al margen cual sea que el director que venga, continúe el proceso, de lo contrario, pierde la categoría de la certificación, ¿sí? Entonces, con ese pasos está hoy en día hay bastante competencia a nivel sector público, ¿ah? Están haciendo bastante competencia. Antes eran en empresas privadas. Hoy en día están publicando bastante, a lo menos en los organismos reguladores, ¿ah? Los organismos reguladores, gran parte de los procesos ya están certificados. En los ministerios todavía no están ahí, pero sí ya están agarrando algunos puntos. Pero en caso de los organismos reguladores, gran parte de los procesos ya están certificados. Y eso lo trasladamos a las municipalidades, hay un vacío todavía, aún todavía, recién están bien, pero también no se quedan, ¿no? Están ahí, allí. Continuamos hablando un poquito de innovación también, ¿no? Nos dice hasta hace algunos tiempos la innovación se consideraba como modelo lineal, ¿no? Proceso que evolucionaba pasando por las etapas de investigación, invención, innovación y difusión. Sin embargo, en la actualidad el conocimiento sobre el proceso de innovación se han ampliado. Estos se conocen por sus continuas interacciones y mecanismos de retroalimentación, ¿no? Hoy en día no solamente es innovar y queda ahí, sino también tenemos que ver la parte de retroalimentación, ¿no? Seguimiento, monitoreo para que esta innovación sea innovada de la mejor forma, ¿no? Entonces, estos fases o procedimientos de innovación hoy en día está bastante practicando en las empresas privadas, pero también en las empresas públicas, como el caso de nuestro archivo, ¿no? Hay varias innovaciones que le están haciendo sin generar algún costo adicional, ¿no? Pero sin embargo, la innovación, lo correcto, recomendable sería
que tenga un presupuesto, ¿verdad? Entonces, ustedes con el curso de capacitación que ustedes están asistiendo, no solamente ahora, tiene, ya el doctor ya lo dijo, va a haber muchas capacitaciones por diferentes especialidades, como diferentes ponentes de la especialidad, entonces ustedes van aprendiendo, van innovando, van implementando sus archivos o en el labor donde que están laborando, ¿no? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver un poquito sobre la innovación tradicional. ¿Cómo era la innovación tradicional? ¿No? Normalmente la innovación tradicional era cambio de mentalidad, romperlos con el aislamiento, incorporar nuevas actividades, asumir nuevos retos y afrontar la escasez de los recursos y fomentar el trabajo interdisciplinario. Acuérdense, la archivística es multidisciplinario, ¿sí? Se relaciona con diferentes ciencias. Hoy en día, bastante, como le decía, ustedes se están especializando, posiblemente gran parte de ustedes no tienen formación académica en archivo, pero qué mejor saludamos, ¿no? Que están ustedes, tienen esa noción de capacitarse y así poder implementar, mejorar su productividad, o mejorar o aplicar mejor forma los procesos técnicos archivísticos. Entonces, eso es lo que se busca hoy en día a través de estas capacitaciones. Entonces, como la archivística es multidisciplinaria, se relaciona con todas las ciencias, con todas las especialidades, entonces es mejor, qué mejor que ustedes están complementando sus capacitaciones para poder conducir de la mejor forma la conducción de la administración de archivos, ¿no? No solamente en el archivo central, en los archivos gestión, muchos de ustedes posiblemente están en archivo gestión, ¿no? Ustedes gran parte son archivos responsables de archivo gestión, u otros son los directores, qué mejor, ¿no? Para poder conocer un poquito sobre la innovación en la gestión documental, ¿no? Entonces son estas innovaciones tradicionales que lo consideramos antes, pero hoy en día está cambiando, ¿no? Estamos viendo ahora sobre la innovación abierta, ¿no? Donde nos dice una de las actividades menos desarrolladas en los archivos radica en la parte de difusión. Es correcto, ¿no? A veces no hay mucha difusión sobre la documentación que tenemos, sobre la información que hay, lo más importante, ¿no? Tienen que los usuarios, solicitantes, tienen que presentar su escrito para acceder a la documentación, pero muchas veces no difundimos la información que tenemos, ¿no? Un caso, anécdota que me pasó laborar en una institución pública, el caso del Ministerio de Transportes. ¿Cuántos de ustedes conocen al archivo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Sí? Esta institución, acuérdense, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el primer ministerio que existió a nivel del Perú. Hoy en día tenemos 18 ministerios, pero antes había un solo sector que se llama Ministerio de Fomentos y Obras Públicas que conducía a los 18 ministerios que hoy en día tenemos. ¿Sí? Entonces tiene una rica información en su archivo, ¿no? Muchas veces me quedo sorprendido la construcción de las avenidas emblemáticas, el Estadio Nacional, ¿no? Los templos, ¿no? Y así sucesivamente una lista de obras emblemáticas que lo custodian y hasta ahora lo tienen, ¿no? Pero ¿cómo lo sabemos? Si no hay difusión, ¿verdad? Entonces, es muy importante para poder difundir nosotros nuestro acervo documental, primero tenemos que tener el inventario, ¿verdad? Si no tenemos el inventario, ¿qué vamos a difundir? Primero tenemos que identificar nuestra serie documental, documentos emblemáticos, el inventario, ¿no? Con eso ya podemos, ¿no? Difundirlo, la información que nosotros tenemos, que muchos investigadores a veces no lo ubican, pero a través de la difusión podemos hacer. Entonces, dentro de eso tenemos la parte, ¿no? Comunicación, proyección de la difusión. El posicionamiento del archivo que hoy en día está tomando bastante fuerza en toda la administración pública y también, no, ¿por qué no decir en las empresas privadas? ¿Sí? Acuérdense, la SUNAT lo controla tanto a la administración pública y privada, ¿verdad? El pago del impuesto, el pago del IGB, eso pagamos tanto a empresas públicas, privadas, personas naturales, jurídicas, ¿no? Entonces, hoy en día la SUNAT está controlando, ¿no? Todo lo que son documentos contables, ¿no? Por otro lado, tenemos la Contraloría, ¿no? Que gran parte de la institución pública nos verifica, pero sin embargo, la SUNAT sí lo verifica
ambos, tanto públicas y privadas, y están verificando sobre su cumplimiento, sus objetivos, metas, ¿no? Entonces, el posicionamiento del archivo está bastante importante porque muchas veces una buena toma de decisión de los funcionarios a cargo están haciendo efecto positivo, ¿no? Para poder tomar algunas acciones en beneficio, primero, de la institución, segundo, la ciudadanía, los usuarios, tanto internos como externos. Después tenemos la parte rentabilidad, ¿no? Cuando hablamos de la rentabilidad, estamos hablando del impacto monetario que puede servir el documento de archivo, ¿sí? A veces, muchas veces el documento de archivo no tiene precio, no podemos poner precio, ¿verdad? Un solo documento, una sola resolución, puedo cambiar el destino de una institución, de una región, de una municipalidad, ¿sí? Muchas veces hay un litigio entre dos municipalidades, dos regiones colindantes de una vecindad, una urbanización, ¿no? ¿Cuánto nosotros cuando estábamos en el MTC, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, muchos de los vecinos que prácticamente le han perdido sus predios, porque a veces, muchas veces, ellos no han saneado la parte de saneamiento legal y nos faltan algunos, ¿no? Traficantes terrenos, ya lo han formalizado, ¿no? Y incluso ya lo han registrado ante registros públicos, ¿ah? ¿Y cuánto de ello le hemos salvado a través de una resolución? Porque encontramos la resolución donde que el verdadero propietario era tal, ¿sí? Porque antes pasaba las avenidas emblemáticas, entonces el gobierno sacaba un proyecto de ley declarando interés nacional, ¿no? Y ahí lo ponía algunos puntos, los ejes, los colindantes, quiénes son los verdaderos dueños. Muchas de esas resoluciones se les ha salvado a muchos de los traficantes. Y la verdad, no se imaginan cuánto le hemos ayudado a esas personas, ¿no? Porque ya ellos prácticamente ya lo han declarado como perdido. Pero sin embargo, este documento, al encontrar esta resolución, ha cambiado destino de este, de este predio que estaba en litigio, ¿no? Y así sucesivamente montón de, montón de servicios que le hemos brindado para que la ciudadanía pueda tener acceso y a la vez regularizar la documentación. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de una rentabilidad, el archivo no tiene precio, ¿no? No tiene precio. El activo más importante de la institución, ¿no? La documentación es el activo más importante de la institución que lo tiene. Visibilidad del archivo es poco visible, no nos ve nuestro trabajo, piensa que no estamos haciendo nada, ¿no? No ven los procesos técnicos que hacemos, no están reconociendo nuestra labor, pero sin embargo hoy en día ya la están tomando, ¿no? A través de cuáles son los indicadores para poder valorar nuestro trabajo a través del servicio, ¿verdad? Mientras que el ciudadano, el usuario, solicita la información, tanto usuarios internos, los usuarios que están distribuidos en diferentes unidades orgánicas, y como los usuarios externos, nos solicita la documentación. Entonces, nuestro indicador es la frecuencia de servicio y el tiempo de atención. Mientras que entregamos más tiempo reducido, mejor para nosotros, porque al final, tarde o temprano, tenemos que atender sí o sí. Entonces, mientras que votamos nuestros pendientes, mejor para nosotros. Por eso, una de las reglas en el archivo es máximo 3 días el plazo para poder atenderlo. Máximo 3 días. En 3 días ya tenemos que dar una respuesta. ¿Lo ubicó ese documento o no se ubicó? Tampoco no podemos inventar documentos que no existen. Solamente dar respuestas de documentos que está bajo la administración de nosotros. ¿Qué más? Captar los nuevos usuarios. Aquí tenemos bastante por captar, como el caso de los investigadores. Muchas veces, ya hoy en día, no están haciendo los trabajos de investigadores con la fuente oficial, ¿no? Que mejor la fuente oficial es acceder a la documentación, verificar de las versiones oficiales. Pero muchas veces, accedemos a Internet, entre otros, entonces esos son documentos no oficiales, ¿no? Pero qué mejor que en un trabajo de investigación, en especial algunos que están haciendo trabajo de investigación de tesis, tanto licenciatura, doctorado, maestría,
pueden hacer con fuentes oficiales. Cambio la mentalidad en la archivística, ¿sí? Claro que sí, la innovación tiene que cambiar ese chip, la mentalidad de los archivos, que los documentos de archivos solamente se archivan, se eliminan y ahí queda, ¿no? Pero tenemos que vender la mentalidad que los documentos de archivo es importante, la documentación de archivo es la columna vertebral de la institución, los documentos de archivo es la memoria de la institución, los documentos de archivos es donde que ustedes se van a jubilarse, ¿no? Muchos de ustedes son trabajadores del Estado, están a punto de jubilarse, pero si su legajo personal no está actualizado, si sus resoluciones de nombramiento, designación, cese, todo no están correctamente, posiblemente van a tener alta probabilidad de jubilación con menor tiempo. He pasado en otras instituciones públicas, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, muchos usuarios venían, ¿no? Solicitar su récord de aporte, tanto NP a AFP, porque muchas veces las entidades, en especial privadas, ¿ah? Pero también pasaba en públicas, ¿no? Les contaba a sus trabajadores, pero sin embargo no lo estaban depositando a las entidades correspondientes. Y a veces cuando llegan a cierta edad, cuando procede la jubilación, de los 30 años, 20 años aportaron, aparte, aparece 5 años, 8 años, 10 años, ¿no? Entonces es triste ver esos aportes, la impotencia del aportante, ¿no? A veces viene para poder ver su récord de aportación. Entonces nosotros a veces, muchas veces la hemos ayudado a otros y otros no hay, porque muchas veces las entidades que han retenido su descuento no la han depositado en el plazo correspondiente y nunca lo depositaron. Entonces creo que hoy en día ya está tomando, SUNAT ya está cruzando la información, el mismo Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo ya está cruzando la información. Entonces hay más control, pero sin embargo antes no había ese control, ¿no? Entonces ese es uno de los factores. Un documento de archivo lo puede definir el destino de tu jubilación. Gran parte de los funcionarios que trabajamos en la administración pública nos puede definir nuestra jubilación, cuánto nos corresponde, ¿verdad? Pero para ello tenemos que tener correctamente organizado nuestro legajo personal, nuestra resolución de nombramiento, ¿no? Designación, rotación, todo sustentado, los boletos pagos con sus respectivos aportes. Si estamos ordenados, si están organizados, entonces posiblemente vamos a tener merecedor a una justa jubilación, pero muchas veces no es así la realidad, ¿no? Cuando trabajaba en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, muchos de la impotencia de muchos de los jubilados, incluso nunca salían, algunos de ellos ya no, y nunca lo lograron tramitar su jubilación porque no cumplía el tiempo del monto para poder recibir su jubilación. Entonces es triste ver aquellas personas que no salen con su jubilación después de haber aportado tanto tiempo. Entonces, el cambio de la mentalidad archivística es totalmente diferente que hoy en día están tomando porque el destino de un documento puede cambiar una justa, correcta jubilación o tampoco no, porque muchas veces no están correctamente organizados la documentación. Entonces, hoy en día ese cambio está tomando bastante importancia gracias a las entidades que ya están cruzando la información y también acuérdense la interoperabilidad de las entidades públicas, ¿no? Que más adelante vamos a hablar sobre la implementación modelo de gestión documental que las entidades públicas ya la están implementando, ¿no? Entre las entidades pueden cruzar alguna información, ¿no? Están estandarizando algunos procedimientos que es muy importante. Ahora vamos a ver sobre la preservación de documentos digital a largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son los impactos? ¿No? ¿Cuáles son los impactos negativos, positivos, pro y contra de la preservación digital a largo plazo? ¿No? ¿Quién nos garantiza? ¿Quién nos garantiza que nos puede durar la misma cantidad de años de documento físico o hasta más? ¿No? Pero si hay herramientas, pero hay que trabajar. Nos falta la cultura digital, ¿no? En especial para ver la prueba, la evidencia. Si no tenemos eso, no hay forma de probar, ¿verdad? Entonces,
Nos dice la preservación, el proceso de preservación a largo plazo es un conjunto de acciones estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar la preservación en el tiempo, independientemente de su medio, forma y registro de almacenamiento, o sea, independientemente del soporte, ¿no? Acuérdense, un documento pueden hacer un soporte digital y soporte físico, ¿verdad? Hoy en día, acuérdense las historias clínicas, ¿no? Historias clínicas, ya tenemos una ley donde que pueden cruzar la información los hospitales, sin la necesidad que llevamos nuestro historial, los historias de los hospitales, incluyendo las clínicas, ya tienen que implementar sus historias clínicas digitales, ¿sí? El doctor inmediatamente, en especial los seguros, hoy en día los seguros ya la están implementando, ¿no? Ya la están implementando, ya existe una ley donde tiene que implementar todas las historias clínicas digitales, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la preservación digital a largo plazo y por otro lado tenemos la conservación de documentos en soporte físico, ¿no? Eso es un reto, eso es un, esos son, eh, más que retos, es un compromiso que todas las entidades públicas debemos mirar a ello, ¿no? Acuérdense, hoy en día la Secretaría de Gobierno Digital está implementando modelo de gestión documental y a la vez la política cero papeles, ¿no? No será política cero papeles que no vamos a ver documentos, no es así. Poco a poco vamos a implementar. Acuérdense la billetera electrónica, ¿sí? Y ya estamos implementando poco a poco. Entonces, y así sucesivamente va aterrizando poco a poco, pero sin embargo, hoy en día tenemos que preocuparnos quién nos garantiza la preservación documental en formato digital a largo plazo. Tiene que haber un responsable, ¿verdad? Entonces, por mientras, aún están muchas las entidades siempre teniendo las herramientas que es factible la eliminación de documentos que son digitalizados con valor legal, pero sin embargo están teniendo. Entonces, aquí tenemos más que un reto, un compromiso tanto de las entidades generadoras de documentos, por un lado la Secretaría de Gobierno Digital, por otro lado el Archivo General de la Nación, ¿no? Para concientizar, para trabajar, para elaborar lineamientos, para emitir las nuevas directivas, cómo debemos implementar, ¿no? Porque hoy en día, al margen que tengamos las directivas, los procedimientos, pero la parte de inducción, la concientización, todavía nos falta trabajar, ¿no? Entonces, la gente, los usuarios, más creen en los documentos que la parte de notificación electrónica, ¿no? Ahorita, hoy en día, la respuesta a la notificación es todo escrito que uno presenta, ¿no? Y la pone su correo electrónico, la notificación le está llegando, tipo casilla electrónica. ¿Sí? Y ese es basta. Usted puede revisar su correo y aparece automáticamente recibido y es su notificación, ¿verdad? Entonces, antes, como era la notificación, era físico, donde te tocaban la puerta, hacía firmar, tomaba las características del predio, todo ello, ¿no? Entonces, todo eso van cambiando. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos la parte gestión documental frente a los retos tecnológicos en la información y comunicación, ¿no? Eso nos dice, las tecnologías son una herramienta y su utilidad depende de su aplicación. En ese sentido, el uso de eficaz de las tecnologías depende de una correcta planificación y administración y políticas bien definidas, ¿no? Lo que garantiza una buena gestión. Vista de este punto de vista, las tecnologías de información y comunicaciones deben mejorar los procesos y diagnósticos relacionados a las expectativas y mejorar el servicio, ¿no? Entonces, hoy en día la tecnología es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que en muchos casos, en caso de gestión documental, está sirviendo para poder acercar a la ciudadanía, ¿no? Mientras que la documentación sea digitalizada a través del uso de las tecnologías, ¿no? Posiblemente los usuarios van a tener la información inmediatamente, ¿no? Que más adelante vamos a ver también los procedimientos, los estándares de los portales transparencia para que la ciudadanía pueda acceder a una información, ¿no? Y hay una ley, hay una obligación que toda la entidad pública debe implementar. Entonces, no dice que la tecnología es una herramienta, su utilidad va a depender de la aplicación que estamos dando, ¿no? Nos falta la parte de inducción, conocimiento,
las bondades que hay la tecnología para poder hacer una correcta manejo en la documentación, ¿no? Caso de planificación y administración y lo más importante, las políticas. Hoy en día ya están considerando que la archivística o documentos de gestión documental debe formar parte de las misiones estratégicas de la institución y otros casos se le están considerando en el soporte, ¿no? De ambos lados válido, pero lo importante que debe estar considerado en las políticas, los lineamientos, los planes estratégicos de la institución, las políticas, lineamientos de la archivística, ¿no? Pero ya existen, ya lo están considerando y eso es muy importante para que pueda implementar. Aquí tenemos aplicación del software libre para los archivos. Perfecto, ¿no? Acuérdense, hoy en día la Secretaría de Gobierno Digital está implementando un software, primero para lo que son de implementación de plataforma de interoperabilidad. Antes cada institución manejaba diferentes software según la disponibilidad de su presupuesto, ¿verdad? Entonces, hoy en día la Secretaría de Gobierno Digital está implementando un software estándar para todos a nivel plataforma de gestión documental e interoperabilidad, pero nos falta aterrizar a nivel archivo, ¿no? ¿Cómo conectar con los documentos de gestión que está a través de plataforma de interoperabilidad versus los documentos de archivo? Acuérdense, los documentos de archivo datan desde la creación de la institución hasta la fecha. Es el caso de las historias clínicas se están generando de lo que existe, pero los anteriores, ¿qué pasó con los anteriores? Entonces lo que hay que hacer es digitalizar y cargar al sistema para que la información esté completa. Muchas de las entidades tienen dos soportes, ¿ah? Una parte tiene documento físico y otra parte documento digital. Entonces, a la larga, tenemos que convertir un solo soporte. Las historias clínicas tienen que estar digitalizado, cargar al sistema toda toda la información al soporte digital y sucesivamente los demás. Entonces, hoy en día tenemos el software libre, pero tiene que haber un ente que nos garantice, ¿no? Que garantice que las aplicaciones del software libre para los archivos sí es factible, es viable, ¿no? Pero sin embargo, le están dando uso, sí le están dando uso, le están aprovechando, ¿sí? Entonces, es una nueva forma de procesar la información en estos, pero debe ser factible que piensan innovarlo, por lo cual exponen nuevas ideas sobre la implementación. Entonces, lo que nos falta es parte, la implementación, el ente rector, caso del sistema de tecnologías, no, nos debe garantizar el uso de este software, pero con ciertas características. Pero como le decía, hoy en día la Secretaría de Gestión Pública y el Secretaría de Gobierno Digital ya viene implementando a través del modelo de gestión documental, ¿no? Solo para la cuestión de mesa de partes, ¿no? Y hasta la parte de implementación de interoperabilidad ya está funcionando en el sector público, pero nos falta conectarle con los archivos, ¿sí? Acuérdense, cuando trasladamos archivo, como el mesa de partes o documento de gestión, ¿no? Muchas veces no están conectados, ¿sí? Los documentos de gestión, toda la plataforma la están cargando, pero los anteriores, ¿qué hacer? ¿No? Hay una tarea pendiente para poder indexar para que toda la información esté completa, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos sobre la transparencia en la gestión pública. Acuérdense, hoy en día hay una ley sobre portal de transparencia, ¿no? Que todo nos dice que todas las entidades públicas deben tener su portal de transparencia donde que tiene que establecer, publicar toda la información que hay. Es un portal estándar que toda la entidad pública debe tener, ¿no? Para poder acceder a alguna información que el usuario solicita, ¿no? Entonces, este propósito es dar a conocer por qué las entidades públicas deben constituirse en uno de los principales instrumentos de inclusión social, tomando como referencia la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía que quiere conocer la información, entonces puede acceder a través de ese portal y puede ver algunas informaciones que pueden tener, ¿no? Ya existen los módulos, las pestañas que uno puede tener, ya está establecido, ¿no? Como información general, ¿no? Datos de los funcionarios, ¿no? ¿Qué más tenemos? Algunos documentos de gestión,
documentos de la creación, ¿no? Presupuesto de la institución, ¿no? Entre otros datos ya están establecidos en ese portal. Entonces, este cumplimiento obligatorio que toda la entidad pública debe implementar. ¿Qué más tenemos? Tenemos sobre el modelo de gestión documental, que esto sí vamos a desarrollar en una de las clases más a fondo, pero vamos a tocar a nivel general. Este modelo de gestión documental ya existe del año 2017, ¿no? Ya viene implementando sobre las políticas, lineamientos, principios, ¿no? Sobre la gestión documental, ¿no? Ya viene, hablamos de los procedimientos, recepción, emisión, despacho, ¿no? Ya existe, pero sin embargo no están implementando en la administración pública, ¿no? Y a pocos entidades ya vienen implementando, ¿no? Por varios factores, ¿no? Primero, por carencia del personal especializado en archivo, otro por limitaciones presupuestales, ¿no? Entre otros factores que impiden la parte de implementación, pero ya desde el año 2017 ya existe, ¿no? Ya tenemos una norma sobre cómo debemos implementar, ¿no? Así que le dejo que más adelante vamos a desarrollar al detalle. Aquí tenemos sobre los procesos de instrumentos archivísticos, ¿no? Que son herramientas con propósitos específicos que tienen como objetivo de apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística en las entidades, ¿no? Entonces aquí podemos visualizar, ¿no? Diferentes herramientas para una correcta administración de documentos de archivo. Mientras que los documentos estén más implementados, nuestros metadatos, los formatos, es mejor para nosotros para poder ayudar en la parte de identificación, ¿no? Muchas veces la parte de metadatos están desarrollando los informáticos, pero sin embargo muchas veces no conocen nuestra realidad, no conocen los servicios que brindamos, no conocen cómo nos solicita el usuario. Entonces, de poco o nada nos va a ayudar en la parte de informática elaborar las plantillas, las metadatos en el momento de recuperar la información. Mientras que tengamos los metadatos bien detallados, entonces vamos a ubicar la mejor forma, vamos a brindar el servicio adecuadamente a los ciudadanos y a los usuarios que solicitan diariamente. Aquí tenemos la gestión de documentos como estrategia de innovación empresarial, ¿no? Acuérdense, hoy en día la documentación eh, están enfocando desde un punto empresarial, ¿no? Quien nos dice que en los últimos años ha dado que el sector empresarial está tomando los grandes cambios en el modelos gerenciales, ¿no? Para ello es importante la evolución tecnológica ha desencadenado por la transformación de los grandes vertientes como el cambio que son la evolución informática y la evolución de la organización, ¿no? Hoy en día la evolución tecnológica tiene un impacto en todos los procesos y la archivística no puede estar aislado de ello, ¿no? Entonces nosotros tenemos que optimizar lo máximo en la parte del uso de la tecnología a fin de implementar a nivel lado empresarial y también a nivel lado ciudadanía para tener ese acceso más cercano posible. Acuérdense, antes para presentar un documento tiene que acercarse a la ventanilla físicamente, pero hoy en día tenemos una ley donde un ciudadano puede presentar su documento a través de esa parte virtual, desde su casa, en el horario que ve por conveniente. No hay una limitación, es horario libre, ¿no? Pero en presencial tenemos un horario tópico. Entonces, eso lo facilita a nivel de la innovación empresarial, porque muchas veces las empresas contrataban un tramitador para que puedas pasar a diferentes ministerios, diferentes entidades, pero hoy en día a través de la implementación pueden presentar desde el lugar donde que ellos se encuentran. ¿Qué más? Tenemos sobre la innovación empresarial. En la actualidad, la gestión de documentos ha evolucionado no solamente para administrar los documentos producidos en soporte papel, sino también a su vez han desarrollado lineamientos para la gestión de documentos electrónicos. Acuérdense, hoy en día el ente rector en el manejo de la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Está implementando, sigue implementando. Hoy en día sacó una norma facultando al Archivo General de la Nación donde que tiene que implementar el repositorio virtual, ¿no?
da la facultad al archivo generación que deben implementar su repositorio virtual. Entonces, si eso trasladamos a los archivos gestión, todas las entidades públicas deben implementar su repositorio virtual a nivel archivo central, ¿sí? Para que reciba todos los documentos digitales, los expedientes electrónicos que está generando, ¿no? Porque ahorita no sabemos cómo nos va a transferir los documentos digitales a nuestro archivo, ¿no? ¿Cuáles son los estándares, formatos, metadatos? Entonces, aún todavía queda pendiente elaborar este datos para que recibamos todo el acervo documental. No será a nivel físico, pero vamos a recibir en formatos digitales. Entonces, para ello, tenemos que estar preparados. Aparte preparado, debemos tener implementado nuestro sistema y a la vez tenemos que dar las capacitaciones como hoy en día ustedes están llevando. Mientras que esté más capacitado, mientras que tenga más conocimiento, mientras que tenga más implementado su repositorio virtual, entonces ustedes van a tener esa posibilidad de recibir todas las transferencias de documentos electrónicos digitales que están generando en todas las unidades orgánicas, en toda la administración pública, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos el proceso de planeamiento y programa de gestión documental, ¿no? Nos dice que es un conjunto de actividades encaminados en la planificación, generación y valoración de documentos de la entidad en cumplimiento del contexto administrativo, legal, funcional del técnico, ¿no? Acuérdense lo que son planificación, gestión documental, es un conjunto de actividades, ¿no? Que vienen proyectados sobre la planificación, generación, valoración de los documentos de la entidad, ¿no? Entonces, hoy en día más que nunca tenemos que proyectar la parte fácil de la planificación, ¿no? Sobre qué hacer con relación a documentos generados que hoy en día están generando versus con los documentos ya tenemos, existentes, ¿no? Muchas veces nos dice digitalizar todo el acervo documental, pero si hacemos un análisis costo-beneficio, el impacto, posiblemente, si hacemos un análisis, posiblemente vamos a encontrar una gran parte de la documentación que son a la propuesta de eliminación. Entonces, ¿qué mejor podemos identificar? Entonces, estaríamos reduciendo nuestros costos, que aquellos documentos de valor permanente son los que requieren, se recomiendan para la propuesta de eliminación, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos también la parte innovación archivística, ¿no? Eso es lo que estamos realizando el día de hoy, ¿no? La innovación implica crear el valor agregado desde cualquiera de los ámbitos, contexto social, económico, académico y cultural. La innovación archivística debe apuntarse en la primera instancia al reordenamiento institucional, es decir, pensar en la forma diferente sobre el uso y la administración de la información, lo que significa crecer a partir del capital intelectual, el cual tiene como nacimiento al personal capacitado en las disciplinas para orientar y liderar el flujo de conocimiento al interior de las organizaciones. Entonces, con eso nos dice que la innovación implica crear valor agregado desde cualquier ámbito, ¿no? Ámbito social, económico, académico. Nosotros estamos en el lado cultural, ¿no? En relación a innovación archivística debe apuntarse a la primera instancia, ¿no? Sobre reordenamiento, concientización de la alta dirección. Mientras que la alta dirección tenga conocimientos, nociones básicas, entonces, ¿qué mejor nos va a entender la parte de innovación que nosotros pretendemos hacer? Pero muchas veces, si no tiene conocimiento, nociones, entonces no nos va a apoyar. Pero, sin embargo, nosotros tenemos herramientas para poder hacer las innovaciones, como el caso que estamos viendo en la imagen, ¿no? Sobre creación de las carpetas, ¿no? Creación de carpetas electrónicas, carpetas expedientes versus documentos existentes que hoy día tenemos en toda la administración pública, pero sin embargo ya estamos implementando, ¿no? Como el caso de adquisición de un escáner de alta producción, ¿no? Que puede reducir la cantidad de digitalización de documentos para que el ciudadanía pueda acceder. Pero para eso tenemos que hacer nuestras directivas, los instructivos, cómo vamos a digitalizar, qué características va a tener la digitalización, qué tipo de resolución, será blanco y negro, colores, ¿no? ¿Cómo vamos a digitalizar los metadatos, verdad? ¿En qué caso vamos a utilizar el blanco y color? ¿En qué caso el color gris? ¿En qué caso el blanco y negro? Porque también tenemos que ver por la capacidad de almacenaje.
cuánto de servidor tenemos para poder almacenar el volumen de la documentación que estamos digitalizando. ¿Tenemos suficientes las condiciones para poder almacenar o no tenemos? Todos esos son los factores que tenemos que analizar antes de implementarlo. ¿Qué más? Dentro de la innovación, continuamos que la innovación, la gestión de conocimiento, en la gestión documental sirven todos los recursos para la organización. El propósito de adquirir, fortalecer aún más allá la institucionalidad y la misión articulada son esfuerzos para que los clientes o trabajadores y colaboradores, ¿no?, puedan recoger la información, difundir y sintetizar, sacar las conclusiones, definir los métodos y fijar una cultura empresarial permitiendo localizar y organizar y transferir y hacer uso eficiente de la información, ¿no? Cuando hablamos de uso eficiente de la información tenemos que enfocarnos, ¿no?, al uso de la información que nosotros manejamos. Gran parte de ustedes que están a cargo del archivo o maneja la información, no sabe la información que ustedes lo tienen. Entonces, para ello hay que tener mucho control, mucho, aparte control, mucho participación y mucha difusión sobre la información que ustedes manejan. Hay informaciones que son muy delicadas, que no pueden ser difundidas, ¿no? Eso lo protege la ley de transparencia, acceso a información, ¿no? Caso de informaciones, ¿no?, de datos personales, ¿no? Informaciones de movimientos, caso de empresas, movimientos, extractos bancarios, ¿no? Son informaciones muy delicadas que no se puede dar acceso a cualquier persona, ¿no? La misma ley establece, son documentos confidenciales, reservados, que no pueden tener acceso bajo ningún motivo. Y finalmente vamos a terminar con este cuadrito, ¿no?, que es la innovación en la gestión documental, cómo fluye, ¿no?, y cómo termina en archivo electrónico, ¿no? Donde que primer paso vamos a ver en donde que realizan gestión, utilización de documentos físicos y al final cómo vamos a convertir a nivel archivo electrónico, ¿no? Va a pasar a los ciudadanos, a los proveedores, a los clientes, va a pasar por las empresas privadas, instituciones públicas, todo ello va a convertirse en un archivo físico, después va a convertir en archivo digital, ¿no? Documentos organizados en expedientes físicos, los expedientes son transferidos de un archivo gestión a archivo central y al final vamos a terminar en un archivo electrónico que hoy en día gran parte de las entidades públicas ya están generando, pero sin embargo muchas veces de los documentos, sus antecedentes o los documentos que generaron anteriormente están físicos. Ejemplo, caso de licencia de funcionamiento. Ejemplo, una autorización de radiocomunicación, ¿no? Vamos, normalmente la emisión, autorización de licencia de radioemisora, mayormente le dan un periodo de 10 años, ¿no? De aquí a 10 años, o algunas empresas que están concesionadas con el Estado, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, ¿no? Esos documentos posiblemente han generado documentos físicos, pero sin embargo hoy en día viene, solicita su renovación. Entonces vamos a tener dos soportes. Por un lado, los documentos que se generó anteriormente en documentos físicos y por otro lado, documentos que van ingresando en formato digital que requiere unificarlo, ¿verdad? Entonces es un trabajo que hay que innovar, implementar en nuestra gestión documental archivística. Entonces, hasta aquí llegamos a nuestra exposición. Ahora sí entramos a la ronda de preguntas. No sé si está el doctor Reader, por favor. Sí, Comenzaríamos con la ronda de preguntas, doctor. muchas gracias, maestro. Ya saben la modalidad, tener activo su cámara, levanten su manito, es una pregunta por estudiante. Aprovechen este momento que lo tienen en conexión a nuestro docente. ¿Ok? Estimado Alexander, muy buenas noches. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches, mi estimado profesor. Buenas noches a todos, compañeros. Profesor, tenía, por favor, una duda si nos podía aclarar las diferencias o similitudes que hay en la norma técnica peruana, la 15492, la ley de microformas con valor legal, la ley de producción de microformas con valor legal, y también la norma de digitalización, que era la RTP 13028. Gracias. Perfecto, Alexandre. Acuérdense, hoy en día
las normas que está implementando en la digitalización de documentos con valor legal, ¿no? Como su nombre dice, con valor legal, ¿sí? Pero sin embargo, hoy en día, al margen, como le decía, que están digitalizados documentos con valor legal, pero sin embargo, tienen el soporte físico, ¿verdad? Entonces, estas normas que hoy en día tenemos, tanto a nivel con valor legal, sin valor legal, están implementando, o sea, va a salir posiblemente este año o el próximo año va a salir una nueva norma donde que las autoridades competentes, por un lado tenemos la norma técnica, por otro lado tenemos la Secretaría de Gobierno Digital y por otro lado tenemos el Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces, esperemos que las tres entidades se sienten y sacan una norma consolidada, porque muchas veces contradicen una norma con la otra norma, porque acuérdense, también tenemos el decreto legislativo 681, 827 y son modificatorias sobre la implementación de digitalización de documentos con valor legal. Por un lado tenemos las normas técnicas de microformas, entonces, por eso es uno de los factores que en la administración pública no están digitalizando en toda la administración. Y el otro factor que cierra es el costo, ¿no? Entonces, el costo, la implementación de la digitalización que tiene que tener un fedatario informático juramentado. Entonces, acuérdense, hoy en día tenemos pocos fedatarios informáticos juramentados a nivel Lima. Si eso lo trasladamos a nivel regiones, no tenemos nada. Entonces, son cosas que tenemos que implementarlo. Esperemos que las tres entidades que se sienten para poder sacar de la mejor forma estas normas. Efectivamente, no hay una compatibilidad entre dos normas, no hay un consenso, pero sin embargo, esperemos que salga una norma adicional para estandarizar esta digitalización, porque acuérdense, para una cosa es la línea de digitalización, ¿no? La línea misma, la producción, y otra parte es la parte conservación de los documentos en soporte microformas, o sea, otros son las características que tenemos que considerar, ¿no? Por eso muchas de las entidades no cumplen porque tienen unas especificaciones especiales que pocas veces las empresas privadas están implementando y ahí es el otro inconveniencia que tiene, ¿no? Por un lado, la misma línea de producción de documento con valor legal, y otro es el almacenamiento del soporte físico, ¿no? Entonces, esperemos este año o el próximo que las entidades sacan nueva directiva, ¿no? Para poder estandarizar. Efectivamente, no hay un consenso de las entidades. Entonces, esperemos, caso la pregunta de Alex, que está pendiente, y tengamos novedades para poder implementar y estandarizar la línea de digitalización con valor legal. Excelente, maestro. Damos pase a María de Rosario. Estimada María, por favor, tu pregunta. Gracias. Ante todo, buenas noches, doctor y compañeros. Bueno, mi consulta es, por ejemplo, en la entidad donde yo estoy laborando, eh, son pocos los documentos físicos que llegan, ¿no? A la semana serán uno o dos. En este caso, lo que se está haciendo aquí es, se escanea el documento, ¿no? Y inmediatamente se lo ingresa al sistema de gestión documental, ¿no? Y se le da el trámite, ¿no? Y por otro lado, el físico se queda en vez de partes y cada semana se lo transfiere al archivo central, ¿no? En este caso, no sé si hay alguna observación, este procedimiento, alguna recomendación que pueda hacer, doctor. Gracias. Perfecto, María del Rosario. Acuérdense, hoy en día, para poder digitalizar esos documentos, tiene que tener una línea de digitalización certificada, ¿sí? Una vez que esté certificada, ¿no? Ya adquiere el valor legal y por lo tanto los documentos ya pueden circular por diferentes áreas, ¿no? En formato digital. Pero sin embargo hay otras entidades que aún todavía no han sido certificadas. Entonces ellos posiblemente van a tener alguna inconveniencia, ¿no? Porque el fedatario informático no va a poder firmar si su línea de producción no está certificada. No sé si el caso de María Rosario tiene certificada. Si lo tiene certificada es válido. Recibe documento, trámite documentario, de ahí puede hacer su transferencia a archivo central. Es válido porque no necesita el físico de las unidades orgánicas, ¿no? Trabajan a base de las certificadas que están circulando por diferentes áreas.
Excelente, maestro. Tenemos algunas preguntas por el chat. Nos dice Edwin Céspedes. Buenas noches. Una pregunta. Quisiera saber cuál es la norma donde me indica el plazo de atención es de 3 días, por favor. Gracias. No le entendí la pregunta, doctor. Sí, nos dice una pregunta. Quisiera saber cuál es la norma donde indica el plazo de atención es de 3 días. Ah, 3 días. Perfecto. No, eso lo comentaba como modo de que nosotros hacemos una directiva para poder atender un plazo de 3 días, porque acuérdense, la ley de acceso a información nos dice que son 10 días hábiles, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos esperar que se pasen los 10 días, ¿no? Nosotros tenemos que proyectarnos con un máximo 3 días. Es una norma interna, no es que sea cumplimiento para todo el sector público, ¿no? Entre 3 días nosotros damos esa atención porque acuérdense, esa documentación va a pasar por diferentes áreas, ¿no? Cuando son acceso a información va a tener un coordinador de acceso a información donde va a consolidar posiblemente toda la información porque una parte nos puede solicitar a nosotros y otra parte puede solicitar a otra área porque a veces muchos de los usuarios solicitan una lista de documentos, ¿verdad? Entonces todo ello tiene que consolidar en el periodo de 10 días ya tiene que tener el usuario a la mano. Entonces, mientras que sacamos más rápido la documentación, es más rápido para nosotros para poder evitar los pendientes. Esas 3 días no está en ninguna norma, solamente es una norma interna para poder atender los usuarios que solicitan diariamente. Excelente, maestro. Tenemos a Tinajeros, que no se puede ver bien su cámara, pero presumo que lo está haciendo lo mejor posible. Estimado Sí, Tinajeros, buenas sí, noches. ¿me Adelante. escucha, profesor? ¿Me escucha? Sí, sí, la Sí, escuchamos, adelante. adelante. Sí, le quería preguntar, dígame, según su experiencia, ¿cuál es el costo mínimo para implementar una línea de producción de microarchivos que usan los abogados secretarios informáticos? El costo mucho va a depender de la implementación de la línea de digitalización, porque hoy en día uno es un proceso de línea de digitalización de la línea de producción. Quiere decir que donde que ellos van a generar su línea de producción con valor legal. Es un por un lado y otro es la parte de almacenamiento. Gran parte del almacenamiento están terciarizando por una empresa X. El costo promedio que las empresas certificadoras están generando un promedio 20.000 a 30.000. Ese es el promedio que con ese costo están implementando su línea de digitalización con valor legal, ¿no? Y el periodo puede durar un periodo de un año, porque pasan varias auditorías, varios procesos para poder adquirir esa certificación. Muy bien, maestro, muchas gracias. A ver, tengo archivos. A ver, me dice, doctor, disculpe, ¿cómo se adquiere o solicita un software de almacén especialista en archivo? Gracias. Correcto. Con relación a software o especialista en archivo, aún todavía no tenemos, pero tenemos el software que la Secretaría de Gobierno Digital está implementando solo para el caso de la plataforma de interoperabilidad, es decir, para mesa de partes. De ahí nos falta trabajar para parte de implementación de archivo. Las condiciones, las capacidades, las características, ¿tiene el equipo? Sí lo tiene, sino que nos falta trabajarlo, ¿no? Para poder trabajarlo tenemos que alcanzar nosotros, los especialistas, los que trabajamos en el mundo archivístico, algunas características que debemos implementar. La plataforma de interoperabilidad hoy en día funciona en gran parte de las entidades públicas, pero solamente los documentos que están ingresando y los documentos que distribuyen en las diferentes áreas, pero no está interconectado con el archivo central, con los archivos los anteriores. Entonces, ahí es la conexión que nos falta trabajar y es el punto que tenemos que implementar. Posiblemente muy pronto vamos a tener, pero sin embargo, en el mundo empresarial privado, mejor dicho, sí, hay varios software que ya la están implementando, pero no están siendo validados por el ente rector, que es la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Lo correcto sería que sea validado por ellos para que cumpla las características, porque en el privado te van a ofrecer un montón de software, pero sin embargo no nos garantiza las condiciones de conectar con el sistema de plataforma de interoperabilidad que actualmente la Secretaría de Gobierno Digital viene implementando.
Muy bien, maestro, muchas gracias. Nos dice, y la última pregunta de María Rosario. ¿Alguna entidad tiene una línea de digitalización con valor legal? Sí, Gracias. sí, perfecto. Tiene RENIEC, tiene OMPE, tiene Contraloría, tiene Provía descentralizados. Hay varias entidades que ya están certificados, ya cuentan con la línea de producción. Contraloría también ya lo tiene. Hay varias entidades que ya cuentan, ya están en producción, ya funcionan, ¿no? Así que de existir hay, sino que el costo es el preocupante, costo y el mantenimiento, porque una vez que pasan la certificación, anualmente ellos pasan las auditorías correspondientes. Si incumple según las normas, tiene la opción de perder la categoría de la certificación, ¿no? La certificación es tipo ISO, tiene una duración de 3 años. Renovable, claro que sí, previa verificación, previo control de que todas las auditorías están cumpliendo, ¿no? Muy bien, maestro, muchas gracias. Como siempre, una brillante exposición y a todos nuestros participantes que han interactuado durante estas 2 horas de clase.